Hola, somos Torrefuerte. A continuación escucharemos al pastor Edgar Cerez, continuando con la serie Un llamado a la libertad, con el tema La libertad en el llamado. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Bueno, estamos en esta serie de predicaciones que se llama Un llamado a la libertad. Está basado en el libro de Gálatas. Hace 2 semanas lo empezamos. Empezamos a estudiar el libro de Gálatas. Cómo Pablo habla acerca del evangelio el que le fue dado. La primera predicación se llamó Un mensaje a la libertad, en el evangelio. Lo predicó el pastor Arturo. El mensaje que Dios le dio a Pablo. Y después libertad en la salvación, que lo predicó el pastor David Pedraza la semana pasada. Cómo Dios trajo libertad en esta salvación. El día de hoy vamos a hablar de un llamado a la libertad. Vamos a hablar de Gálatas capítulo 2, el llamado de Pablo. En Gálatas capítulo 2, en los primeros versículos, que son los que vamos a estudiar, los 10 primeros versículos, vemos cómo Dios llamó a Pablo, cómo Dios se le presentó a Pablo y Pablo narra cómo lo llama. Es muy fácil poder entender esta porción de Gálatas si la lees junto con Hechos. Hechos 9, Hechos 12, 13, 14, 15 y Gálatas lo vas entendiendo más fácilmente. Ojalá pueda hacer este ejercicio en algún momento en casa con su familia. Pero bueno, vamos a hablar acerca de la libertad en el llamado. Ahora, ¿cómo aplica a nosotros este llamado que Dios hizo a Pablo? Estuvo muy bonito, muy interesante, pero que tiene que ver con nosotros. Déjeme explicarlo, déjeme iniciar primero dando un contexto. Me parece que el contexto nos va a aclarar muchas cosas. Cuando nosotros escuchamos y entendemos el contexto, nos es más fácil comprender lo que la Biblia enseña y por qué está escrito y cómo es que fue. Entonces vamos a hablar primero del contexto, para que tú puedas entender perfectamente el libro de Gálatas, y sobre todo si usted es una persona que a lo mejor está empezando en el cristianismo y a lo mejor cuando lee la Biblia hay cosas que no entiende y no comprende, y cuando usted lee la palabra concupiscencia dice: Padre, no sé qué es, pero me suena a pecado. Tiene usted toda la razón, ¿ok? Pero para que entienda un poquito, déjeme darle un poco el contexto del libro de Gálatas para entenderlo correctamente. No sé si lo ha leído alguna ocasión, pero cuando lo leemos, la primera impresión que le da es: Pablo tenía problemas con los discípulos, como que no se llevaban bien, ¿no? Como que se peleaban Pablo, los discípulos, y Juan y Pedro contra Pablo. Ok. Para entender el contexto de Gálatas, déjeme darle 3 datos históricos. Esto es mera información. Esto va a parecer más una clase, más una clase de universidad que otra cosa. Pero déjeme darle 3 datos históricos. ¿Cuáles son los 3 datos históricos que le tengo que dar? El primero es: tenemos que reconocer que los primeros cristianos los primeros cristianos no se percibían a sí mismos como una nueva religión. No se percibían como cristianos, ¿sí? Pedro, Juan, Jacobo, todos ellos, Tomás, Felipe, Esteban, no se consideraban cristianos. No se asusten, no me va a decir: ¿qué pasó? Espéreme, déjeme le explico. Ellos se consideraban judíos. ¿Cuál es la diferencia entre yo, Pedro, y la persona que está enfrente de mí? Los dos somos judíos. Los dos esperamos el cumplimiento de la promesa de Dios, porque Dios dijo que iba a mandar a un Salvador, iba a mandar a un Mesías, iba a mandar a un Cristo. Eso significa la palabra, iba a mandar a un Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Que tú lo sigues esperando, pero yo creo que ya llegó. Esa era la única diferencia, pero se seguían viendo a sí mismos como judíos. Tan es así que cuando nosotros estudiamos la primera vez que se predicó el evangelio, Hechos capítulo 2, ¿cuáles son las palabras esenciales y básicas de Pedro? Pedro dice: este Jesús al que vosotros matasteis y crucificasteis, este Jesús, Dios el Padre, lo hizo el Cristo. Déjeme parafrasear. En pocas palabras, Pedro está diciendo: Dios prometió que nos iba a mandar un Salvador. ¿Y saben quién es ese Salvador? Jesús.
al que ustedes mataron, al que colgaron en la cruz. Ese era el Cristo, pero ustedes no lo entendieron. Pero seguía siendo judío. Se percibía a sí mismo como judío. Número 1. Número 2. Como se percibía como judío, seguía practicando el judaísmo. Cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, Hechos capítulo 2, en ese momento los apóstoles no dijeron, dejamos de ser judíos, renunciamos al judaísmo y ahora empezamos con el cristianismo. Perdón, pero no le pusieron primera iglesia bautista, perdón. O primera iglesia metodista, primera iglesia presbiteriana, primera iglesia bíblica, la que usted quiera ahí. Perdón, ya barremos con todos. No fue así. Ellos no se percibían así, seguían siendo judíos. Por ejemplo, dice la palabra en Hechos capítulo 3, que Pedro y Juan subieron al templo en la hora de la oración. ¿Eso qué significa? Que estaban sujetos a las costumbres judías. Dice que los primeros cristianos compartían el pan en las casas. ¿Eso qué es? Judaísmo. Practicaban el judaísmo. Hechos capítulo 10. Dice la Biblia que Dios le da una visión a Pedro. Y Pedro ve un lienzo que baja del cielo, es una visión, ve un lienzo que baja del cielo donde hay todo tipo de animales. Y cuando ve todo este tipo de animales, escucha una voz que le dice, mata y come. Si hubiese sido mexicano hubiera dicho, aleluya, Padre Dios, hermoso. Y en septiembre, Señor, ay Dios, tú sí me amas, Señor. Ay. Pero Pedro no era mexicano, era judío, no cristiano, judío. De tal manera que la respuesta de Pedro a Dios, ¿cuál es? Cuando Dios le dice, mata y come, Pedro dice, no, claro que no. ¿Por qué no? Porque ninguna cosa inmunda he comido. Era judío. ¿Se da cuenta? Se percibían a sí mismos como judíos y estaban ligados a las costumbres judías. Dios hizo algo muy especial. Punto número 3. Este es el tercer punto con el que vas a comprender. Dios en su sabiduría les da esta revelación, esta iluminación a Pedro y a los apóstoles de manera progresiva. Poco a poco fueron entendiendo. De hecho, en este evento, en Hechos capítulo 10, cuando Dios habla a Pedro y le dice mata y come, es la historia de Cornelio, que seguramente usted alguna vez la ha leído, que Pedro le dice, no, ¿cómo voy a comer algo impuro? Y Dios le dice, yo lo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Y lo manda a la casa de un gentil, acuérdese, es el no judío, a la casa de un gentil llamado Cornelio. Y cuando llega con Cornelio al día siguiente, me estoy saltando mucha parte de la historia, pero cuando llega Pedro con Cornelio le abre, acuérdese, un no judío, le abre la puerta, pero Cornelio estaba buscando a Dios, quería saber acerca de Dios, le abre la puerta a Pedro y Pedro entra a la casa de Cornelio y le dice, Cornelio, antes de empezar, déjame dejarte algo muy claro. Tienes que saber tú, tu familia que están aquí reunidos, tu esposa, tus hijos, todas las personas que tú invitaste, tienen que saber cuán abominable es para un judío como yo entrar a una casa de un gentil como la tuya. Ay, padre, ¿qué hubo con el hermano Pedro? Imagínese que usted invita a comer a alguien y antes de llegar de entrar le dice en la puerta de la casa, nada más le quiero decir, hermano, me es muy abominable entrar a su casa. Pero bueno, voy a entrar, ¿no? Y entra, y usted le dirá, no, con la misma abominación, váyase usted de regreso. Pero Pedro dice, y aquí está el tercer punto, pero Pedro dice, ¿cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un no judío, de la casa de un gentil? Pero Dios me ha revelado que la salvación es para todos. Es decir, hasta Hechos capítulo 10 es que Pedro entiende que la salvación es para todos. Le llevó a la iglesia, en este caso a Pedro, líder de la iglesia, le llevó 10 capítulos, que no son 10 años, obviamente son más, le llevó 10 capítulos
Entender que la salvación es para los judíos. Perdón, para todos, no nada más para los judíos. Era para todos, también para los gentiles. Ahora, por alguna razón, Dios le da este entendimiento a Pablo. Dice la palabra, y lo explica Pablo en el libro de Gálatas, y lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 8, capítulo 9, en Gálatas también. Pablo dice: a mí el evangelio no me lo presentó ninguno de los discípulos. A mí no me predicó Juan, ni Pedro, ni Tomás, ni Esteban, ni Felipe. A mí me predicó ¿quién? Jesús mismo. Por alguna razón Jesús le da claramente la revelación que a los apóstoles les llevó 10 capítulos del libro de los Hechos a entender. La salvación es para todos, no nada más para los judíos, para todo mundo. Pablo lo entendía perfectamente. Los apóstoles les costó más trabajo. Les costó un poquito de más trabajo. Ahora, ¿por qué? ¿Porque eran más necios? No, seguramente porque Pablo tenía un llamado de Dios diferente a al que tenían los apóstoles. No me voy a perder ahí. Pero acuérdese entonces, tú tienes que entender estos 3 puntos. ¿Cuáles son estos 3 puntos? Número 1, los primeros cristianos no se consideraban cristianos, se consideraban judíos como tal. La única diferencia, nosotros creemos que ya llegó el cumplimiento del Mesías. Esa es la única diferencia. Número 1. Número 2, estamos sujetos todavía culturalmente a algunas prácticas. Y número 3, Dios los lleva en un proceso de entender que no es así. Hasta mucho después lo entendieron. Pablo lo entendió inmediatamente después de su llamado. Los apóstoles no. Fue diferente con ellos. Ok, cuando tú lees el libro de Gálatas, entonces vamos a encontrar 3 teams, 3 equipos. Ahorita les voy a decir cuáles son esos 3. Había 3 equipos. Vamos a ver cuáles son. Acompáñenme a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 2. El primer team, déjeme llamarle así, es el team Pablo, ¿ok? O sea, los que estaban a favor de Pablo, sí es cierto, la salvación es para todos, yo que soy griego, yo que soy de Egipto, yo que soy de África, yo que soy de Galicia, la salvación es para nosotros. Ajá, team Pablo. Había otro team que era el team Apóstoles. ¿Quién era el team Apóstoles? No. La salvación es judíos. Tú quieres, pues tienes, o sea, está bien, pero primeramente los judíos. O sea, esto es para judíos, no es para todos, es para los judíos, ¿ok? Tenemos a 2 teams, ¿ok? Y vamos a identificar un tercero. ¿Por qué es importante entender estas 3 posturas? Para no darle una interpretación incorrecta al libro de Gálatas. Ahora sí, Gálatas capítulo 2, vámonos al versículo 1. Después, está escribiendo Pablo, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Aquí ya tenemos el team Pablo, ¿no? De entrada sabemos que era Pablo, Bernabé y Tito. Ellos 3 eran el team Pablo. Acuérdese, ¿cuál es el team Pablo? Perdón por decirlo así, perdóname Dios, pero ¿cuál es el team Pablo? La salvación es para todos, la salvación es para los gentiles. Que ellos tenían claro esta revelación de parte de Dios. Ellos fueron a Jerusalén. ¿Quiénes estaban en Jerusalén? Los líderes de la iglesia, los apóstoles. Voy a continuar. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿A quiénes se refiere cuando dice a los que tenían cierta reputación? A los apóstoles. ¿Ok? ¿Quiénes son aquí en estamos hablando de esta narración? ¿Quiénes son el team apóstoles? Es Pedro, Juan y Jacobo. ¿Ok? Discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, judíos. Pablo también era judío, pero él predicaba a los gentiles y estos 3 discípulos predicaban a los judíos. ¿Sale? Entonces Pablo aquí ya nos habló de 2 equipos. Bueno, perdón por poner esto, pero para que quede claro, ¿no? Me queda claro que no eran equipos, sino simplemente eran hermanos que estaban hablando, pero déjenme ponerlo así. Entonces dice que subió y expuso en privado el evangelio hasta estas personas. Versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, Tito era griego, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, pues ahí dice, ¿verdad? Con todo y ser griego,
con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos. Mucho ojo. Cuando dice de los falsos hermanos, no está hablando de los discípulos. Pablo no le está diciendo a los discípulos, ustedes son unos falsos hermanos. ¿De quién está hablando cuando dice falsos hermanos? De un movimiento que se conoció después como los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Era un grupo ajeno a la verdad del evangelio, el cual te decía, si tú quieres ser salvo, tienes que tomar todas las prácticas judías, absolutamente todas, porque no hay salvación si no hay prácticas judías. Esa no era la posición de los apóstoles. Esa no era la posición de los apóstoles, era la posición de los judaizantes. Voy a continuar. Versículo 4. A pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales, está hablando de los falsos hermanos, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Y luego regresa al versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, ¿quiénes son los que tenían reputación? ¿De quiénes habla cuando dice los de reputación? De los apóstoles. Me voy a saltar lo que está entre paréntesis. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, después lo explico, a mí los de reputación nada nuevo me comunicaron. ¿Qué es lo que está diciendo? Los apóstoles, es decir, Pedro, Juan, Jacobo, no me dijeron nada nuevo. Ahorita voy a explicar esa parte. Ya me estoy adelantando. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, me voy a saltar el paréntesis del versículo 8, voy hasta el versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, es decir, nos dieron la mano, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Hasta ahí termino la lectura. Ok. ¿Qué aprendemos y qué entendemos de esto? Es muy claro que está diciendo entonces Pablo. Había tres posturas. ¿Cuál es la postura número 1? Team Pablo. ¿Qué decía Team Pablo? Exacto, eso que usted dijo. Muy bien. El team de los apóstoles, o aquí como le llama, el team de los de reputación. ¿Por qué de los de reputación? Porque eran conocidos, eran respetados como los apóstoles. ¿Cuál era la posición del team de los apóstoles? Salvación es para los judíos. Pero ellos estaban empezando a entender esta revelación de Dios. ¿Y quiénes eran los quiénes eran a los que aquí les llama? Ya le dije la respuesta. ¿Quiénes eran a los que aquí les llama los falsos hermanos? Los judaizantes. Es decir, desde el nacimiento de la iglesia, en la iglesia ya había falsos hermanos. Esos que se aprenden el vocabulario, esos que hasta cuando te saludan con vocabulario cristiano, que Dios le bendiga. Cuando tú le dices, ganó mi equipo favorito, dice, aleluya, gloria a Dios, ¿no? Se aprenden el vocabulario, pero son falsos hermanos. Seguramente ha conocido algunos, ¿no? Hablan como cristianos, cargan la Biblia como cristianos, se visten como cristianos, pero son falsos hermanos. Es lo que está diciendo Pablo. Ok, ¿qué podemos aprender de este pasaje del llamado de Pablo? Yo le quiero compartir a usted 3 cosas que podemos aprender del llamado de Pablo. Y cómo este llamado que Dios hizo a Pablo de tú vas a predicar a los gentiles, cómo puedes tener algo de aprendizaje y de enseñanza para nosotros. Número 1, el llamado es probado. ¿A qué me refiero cuando digo el llamado es probado? Acompáñeme a leer otra vez el versículo 1 y 2 de Gálatas capítulo 2. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pues subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. ¿Qué es lo que está diciendo en pocas palabras? Pablo lo que hizo
es que llegó a Jerusalén y le dijo a Pedro, a Juan, fíjese qué personajes, ¿no? A Pedro, a Juan y a Jacobo. Les dijo, les voy a compartir el evangelio que yo predico. Y ustedes me van a decir si están de acuerdo con mi evangelio. Esto parece examen, ¿no? De examen de oposición, ¿no? ¿Cómo se llaman esos exámenes? ¿No? Es bien súper complicado. Te voy a predicar el evangelio que yo predico. Te voy a decir la revelación que Dios me ha dado respecto del evangelio. Y tú me vas a decir si estás de acuerdo o no. Dice más adelante, cuando dice que no me dijeron nada nuevo, ¿qué está queriendo decir? Más en los versículos más adelante. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que estos tres hombres, Juan, Pedro y Jacobo, ¿qué le dijeron a Pablo? Tienes la razón. Lo mismo que tú predicas es lo que nosotros predicamos. Pedro, la revelación que te dio Jesús es la misma revelación que nos dio a nosotros. Tienes toda la razón. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio correcto. Ahora, ¿por qué es interesante? ¿Por qué hablo yo de que el llamado tiene que ser puesto a prueba? Porque eso es el evangelio. Porque el evangelio es presentar razón de lo que creemos. Muchas veces cuando le pedimos a la gente que crea en el evangelio, le decimos que crea porque tiene que creer. Y yo sé que la salvación es por fe, no es por razonamiento, me queda claro. Pero la fe no significa ausencia de razonamiento. El que tú creas por fe y el que tú y yo seamos salvos por fe no significa que no hay razón. No significa que no podemos responder cuando tú presentas el evangelio y alguien te dice, oye, ¿y por qué no está incluido aquí el libro de Tomás? Y que tú le digas, pues ¿por qué no? ¿Pero por qué no? Porque no y ya, es por fe. No es por fe. Bueno, sí es por fe. Pero hay una razón por la cual no sé. A ver. Pedro fue discípulo. Sí, claro. Pedro fue apóstol, por supuesto. ¿Por qué no está incluida la tercera carta de Pedro? Pues porque nada más escribió 2. No es cierto. Escribió 3. ¿Por qué no está la tercera carta de Pedro? A eso me refiero. Acompáñenme por favor a Pedro, primera de Pedro, capítulo 3. No pierda Gálatas, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente, lo voy a leer. Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, ¿para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice Pedro, tienes que estar preparado para presentar defensa de la esperanza que hay en ti. Oye, ¿por qué? Y hay ocasiones, que no estoy diciendo que todos nos tenemos que convertir en maestros y en expertos, pero sí debemos entender que nuestra fe tiene una razón. No entiendo por qué dices tú que yo soy perdonado a través de la obra de Cristo Jesús y de su muerte y su resurrección. Explícamelo. Y a veces que es algo tan básico, no en cuestión de sencillo, sino de la columna vertebral de nuestra fe, no lo podemos explicar. Y mira, no sé, pero sé que así es. ¿Por qué? Porque así me lo dijeron en Escuela de Desarrollo Cristiano, porque así me lo dijeron en el grupo de jóvenes, porque así me lo dijeron en Proyecto 3.1. No sé por qué, pero así me dijeron que era. Y Pedro dice, no, tienes que estar preparado para presentar defensa de la esperanza que hay en ti. Eso fue lo que hizo Pablo. Pablo tenía tanta certeza del evangelio que él predicaba,
que él lo que decidió e hizo fue: voy a presentar mi evangelio ante estos 3 hombres de reputación y que ellos me digan si es cierto lo que yo estoy predicando o no. ¿Qué tan preparado, qué tan listo estás para presentar defensa de la fe que hay en ti? Tú me puedes decir: oye, es que no sé cómo compartir el evangelio, no sé cómo presentar defensa, no voy a conocer todas las respuestas. Claro que no vamos a conocer todas las respuestas, pero sí podemos saber, grosso modo, de manera general, cuál es esa fe que tú y yo defendemos. Es imposible pensar que una persona es capaz de dar su vida por algo que no entiende. Yo no daría mi vida por algo que no entiendo. ¿Cómo es posible que los primeros discípulos daban su vida por algo que no entendían? Ya lo he dicho en otras ocasiones, sí lo voy a repetir, ya lo he dicho en otras ocasiones. Qué interesante es que una de las primeras discusiones que hubo en la iglesia es: si te empiezan a perseguir porque eres cristiano, ¿qué es bíblicamente lo correcto? Espiritualmente, ¿qué es lo correcto? ¿Que te entregues o que huyas? Esas eran las discusiones en la iglesia primitiva. Y ahí ves los hermanos a la mesa: no, pues yo digo que te tienes que entregar. No, pues yo sí me escaparía para predicarle a otros. No, pero pues es que no, pues si me van a matar, pues que me maten de una vez. Pues sí, pero si me van a matar de una vez, pues unos 3, 4 años más, me escapo, me escondo, predico el evangelio, pues luego ya que me maten. Esas eran las primeras discusiones en la iglesia. Cuando te buscan para matarte porque eres cristiano, ¿tienes que entregarte o tienes que escapar y esconderte? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué nivel de compromiso! Pablo estaba seguro del evangelio que predicaba. Yo te pregunto, ¿tú estás seguro del evangelio al cual has sido llamado? ¿Tienes certeza de que este evangelio es el correcto? ¿O de repente todavía te entra la duda cuando estás ahí orando, cuando estás en tus pensamientos, que de repente a todos nos pasa sábado a las 7 de la tarde, se te va la mente para pensar 1000 cosas y no sabes qué estás, y cuando te das cuenta y empiezas a pensar y dices: ¿y si no es la verdad? ¿Y si a la hora de la hora, cuando me muera, llego con el Señor y Dios me dice: no hombre, no era ahí, era con los de enfrente? Yo te dije, te mandé a un par que te tocaron la puerta todos los martes a la 1 de la tarde, te iban a tocar la puerta, pero no me hiciste caso, era con ellos. Sí, híjole. ¿Y si estoy en el lugar equivocado? A las personas que a lo mejor nos visitan por primera vez, o a lo mejor a las personas que no tienen una fe en Cristo Jesús, a lo mejor esa es una duda que tienes. Y si lo que me están diciendo está padre, pero si estos cuates son una secta. Solamente el conocimiento del evangelio de Dios te puede dar esa certeza. Porque dice la palabra en Romanos capítulo 8 que el Espíritu Santo le da certeza a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primera cosa que quiero compartir contigo que entendemos de Pablo. Pablo estaba seguro del evangelio con el cual había sido llamado. Número 2. Pablo estaba totalmente entendido que ese evangelio con el cual había sido llamado era un evangelio que libera. Acompáñame otra vez a Gálatas capítulo 2. Era un evangelio que libera. Pablo no estaba dispuesto a hacer lo que le estaban pidiendo los judaizantes. Dice en el versículo 6: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, acuérdate, son los judaizantes, falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a la esclavitud. Pablo es muy claro y Pablo dice: mira, estos hermanos lo único que querían era reducirnos a esclavitud. Pero nosotros entendimos algo, que el evangelio con el cual fuimos llamados, es un evangelio de liberación, es un evangelio de libertad. Y Pablo lo entendía. ¿Libertad? ¿Eso qué significa? ¿Que podemos hacer lo que queramos?
que podemos vivir como queramos, que podemos darle vuelo a la hilacha. A eso se refiere cuando dice Pablo, sienten, bueno, para los que nos ven en otros países, vuelo a la hilacha significa, es que si lo piensas es una expresión muy buena. No, vuelo a la hilacha, soltar la cana, ¿no? Así, okay. Ese es el evangelio de libertad. Y Pablo dice, no. O sea, al mismo Tito le querían decir que se circuncidara. ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres ser salvo? Tienes que circuncidarte. Y él dice, no me voy a reducir para ser otra vez un esclavo. Ahora, en nuestro mundo sé que hay algunas personas y hay algunas iglesias que son muy judaizantes, que quieren imponer otra vez las prácticas judaizantes en la iglesia. Pero no voy a hablar de ellos en este momento, sino voy a hablar qué pasa con aquellas. Pablo dice que querían reducir a Timoteo a esclavo. Hay muchas prácticas que tú y yo podemos tener que nos reducen a esclavos. A lo mejor es un hábito, a lo mejor es una práctica pecaminosa, a lo mejor es algo que tú ya te acostumbraste a justificar, pero no te estás dando cuenta que te estás reduciendo a esclavo. Y tú lo has incluso justificado con tu carácter. Pues así es mi carácter, así Dios me hizo, así soy yo. Bueno, pues todos fallamos, todos tenemos cola que nos pisen, unos más corto, otros más larga, pero pues todos, ¿no? Y nos justificamos, pero no nos damos cuenta que en realidad lo que está sucediendo es que eso nos está reduciendo a esclavos. Yo sé que me voy a adelantar. Gálatas capítulo 4. No recuerdo a cuál compañero de mis compañeros pastores les toca predicar Gálatas 4, pero me van a regañar, pero pues total que me regañen bien. Gálatas 4 habla de esto. Gálatas 4 habla de esto y déjame parafrasearlo porque lo he dicho en otras ocasiones. Gálatas 4 dice, mira, un niño puede ser señor de todas las cosas, puede ser dueño de todo, de la hacienda, puede ser dueño de una superfortuna, pero su comportamiento es de esclavo. Y ahí ves al niño rico, riquísimo, su papá le acaba de heredar en vida y tiene muchísimo dinero. Y ahí ves al chamaquito con la playera más fea que se encontró, no digan de qué equipo, no vamos a meternos en esos pecados, pero de la playera más fea que puedas encontrar, todo sucio, todo y cuando de repente ve que tiene mucho dinero, dice, guau, me voy a ir a comprar unas papas. Y todos dicen, no inventes, en serio, o sea, vas a gastar tu fortuna en ir a comprar una caja de papas, no inventes. ¿Sabes qué? En lugar de, eres el señor de todo, pero te comportas como si fueras un esclavo, porque eres un niño. Eso dice Gálatas 4. Y Pablo dice, lo mismo nos sucede a nosotros. ¿Sabes por qué tú te comportas como un esclavo? Un esclavo de la pornografía, un esclavo de tu carácter, de la agresividad de tu carácter, un esclavo del chisme, un esclavo del robo, un esclavo de... ¿Sabes por qué te comportas como un esclavo cuando tú me dices, Edgar, es que yo ya le entregué mi vida a Cristo, pero esto no lo he podido cambiar? ¿Sabes por qué te comportas como un esclavo? Porque en esa área eres un niño, porque no has crecido. Y mientras no crezcas, te seguirás comportando como un niño, y como te comportas como un niño, eres un esclavo de ese mal hábito. ¿Qué necesitas hacer para dejarlo? Deja de ser niño y compórtate como un adulto. Sé responsable. Sé responsable. Pablo dijo, Tito no iba a permitir ser reducido a esclavo. Si Tito hubiese dicho, bueno, está bien, Pablo, ¿sabes qué? Para que no haya bronca, me circuncido. Pablo le hubiera dicho, no, te vas a convertir en un esclavo, no en un hombre libre. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Bueno, que a ver, es martes, si peco hoy martes, miércoles me arrepiento, jueves oro, viernes Dios me perdona, llego bien para el domingo, va.
espero que se ría porque esté chistoso y no porque ya me cachó, ¿va? Ok, si mi lógica de pensamiento es esta, perdón, pero eres un esclavo. Tu libertad está siendo reducida a un esclavo. Te estás comportando como un esclavo ¿de qué? Del pecado. Un esclavo del pecado. La única diferencia es que antes de ser cristiano, tú eras esclavo del pecado. Jesús llegó, rompió las cadenas, te liberó, tú te hiciste libre, pero ahora tú voluntariamente regresas, tomas la cadena y te la pones y te pones como esclavo. Y ya miércoles, jueves me la quito, Señor, perdóname, ya, perdón, Señor, ya. Aleluya, cantamos, gloria a Dios, sí, Señor, sí, Padre. Y otra vez el martes, vénganos en tu reino. Yo otra vez vengo, me pongo la cadena y soy esclavo. Es lo que está diciendo Pablo. Fuiste llamado a un evangelio de libertad, no a un evangelio de esclavitud. Eres libre. ¿Sabes tú cuál es la mayor libertad que nos fue dada? La libertad de obedecer. La libertad de obedecer. Tercer punto, y con cuarto punto, con este quiero terminar. El llamado no cambia, nada más quiero hacer esta aclaración. Hay un versículo que no lo voy a ver ahorita por cuestión de tiempo, pero cuando Pablo dice, entendimos que Pedro fue llamado a predicar a los judíos y yo fui llamado a predicar a los gentiles. No está diciendo que hay dos evangelios, no es así, es un solo evangelio, pero cada uno tenía un propósito de Dios claro. Era exactamente el mismo evangelio, pero los de reputación, dice Pablo, los discípulos fueron llamados a predicar a los judíos, mientras que Pablo fue llamado a predicar a los gentiles. Esta división no son dos evangelios, esta división fue una estrategia de Dios para alcanzar en el momento a los que tenían que ser alcanzados. Y nosotros entendemos que esto termina en el año 51-54. ¿Por qué terminó en el año 51-54? Porque es cuando Roma hace la diferencia entre cristianos y judíos. Hasta antes Roma decía, mira, entre mis pueblos conquistados, esto también es historia general, entre mis pueblos conquistados están los judíos, y los judíos hay de diferentes tipos. ¿De qué tipo quieres? Decían los romanos. Mira, judíos hay fariseos, saduceos, celotes, samaritanos y los del camino. ¿Quiénes eran los del camino? Los cristianos. Pero los romanos los veían como una sección de los judíos. Los cristianos son judíos. Pero de repente el evangelio llega a Antioquía de Siria. Y en Antioquía de Siria empieza a crecer, y se empiezan a convertir griegos, de africanos, de Galicia, de otras regiones. Y es cuando Roma dice, caray, esto ya no es el cristianismo, ya no es judío, ya es, perdón por la expresión, ya es una religión aparte. En el año 50 y tantos, 52, 54, es cuando Roma dice, no. Quito a los cristianos ya no son un tipo de judaísmo, sino los cristianos son una religión aparte. Y entonces Roma empieza a tratar judíos y cristianos. Y entonces se cumple el propósito de Dios, y a partir de este momento hay un solo ministerio, un solo llamado, la predicación del evangelio a todo el mundo, sin importar si eres cristiano, si eres judío, si eres del lugar que fueras, no importaba. Pero esto cambia hasta el año 50 y tantos, antes no. ¿Ok? Esto nada más para explicarlo, era breviario cultural. Ahora sí, déjenme terminar por favor con el último punto, que yo le llamo, que es un llamado que se demuestra. Y con esto quiero terminar. ¿Por qué Pablo llevó a Tito con él? Vamos a leer otra vez Gálatas capítulo 2. Dice la Biblia en el versículo 1 que Pablo, cuando fue a Jerusalén, llevaba consigo a Bernabé y a Tito. Pablo sabía que iba a Jerusalén. Sabía que estaban los de reputación, los discípulos, pero también sabía que estaban los judaizantes. Y Pablo también sabía que Tito no se iba a circuncidar. Perdón, ¿para qué lo llevó?
Con todo respeto, hermano Pablo, pero ¿para qué lo llevó? ¿No parecería un acto de provocación? ¿No parecería como el niño que dice, se para frente a los trastes y dice, mamá, me vine a parar frente al fregadero donde están los trastes sucios para decirte, no los voy a lavar? ¿No parece un acto de provocación? O sea, traje a Tito, que es griego y que no está circuncidado, para decirte que no se va a circuncidar. Hermano Pablo, no anda usted picando. Perdón, pero ¿para qué lo llevó? ¿Por qué lo llevó Pablo? ¿Por qué llevó a Tito? Creo yo que es porque Pablo estaba aplicando este principio, que un llamado de parte del Evangelio se demuestra. No, como decía Agustín de Hipona, no tienes que demostrar no tienes que decir que eres cristiano. Basta que te vean. Solo deja que te vean. Eso es lo que hizo Pablo. Tito, ven. Y los apóstoles lo vieron. Los apóstoles lo vieron, los discípulos lo vieron. Y en el libro de Tito, en la carta que Pablo le escribe a Tito, le dice, Tito, tú eres verdaderamente mi hijo en la fe común. Esas son las palabras de Pablo a Tito. Tito, tú eres verdaderamente un hijo en la fe. Pablo, tu vida es un ejemplo, Pablo le dice a Tito, Tito, tu vida es un ejemplo de cristianismo. No necesito preguntarte si eres o no cristiano, Tito, porque tú lo vives, porque se te ve, porque lo sudas, porque se te ve en la cara, se te ve en la sangre, se te ve en los ojos, se te ve luego. De tal manera que Pablo lleva a Tito como una forma de decirles a Juan, a Pedro, a Santiago, a Jacobo, y les dice, oigan, vean a Tito, ¿en verdad ustedes creen que se tiene que circuncidar? ¿En verdad dudan que Tito ha nacido de nuevo? Y obviamente la respuesta es, no lo podemos dudar. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de compartirle el Evangelio a una persona y decirle, oye, yo quiero hablarte acerca del Evangelio de Jesucristo? Y las otras personas te pueden preguntar, ¿y para qué quieras que conozca de Cristo? ¿Cuántos le diríamos? Fácil, para que seas como yo. A lo mejor esa persona diría, mejor le tiro al budismo o algo así. Y no significa que yo soy perfecto, no significa que yo soy un modelo. Por supuesto que no. No estoy hablando de eso, porque me queda claro que todos somos humanos, me queda claro que todos fallamos, pero también me queda claro que todos utilizamos la frase todos somos humanos para justificarnos. Y para justificar nuestra falta de compromiso con la verdad. Perdón, tenemos que aceptarlos. Y como dijo Pablo, el primero que tiene que aceptarlo soy yo. Porque yo soy el primer pecador. Yo soy el primero que estoy fallando. Y lo sé. Yo lo sé. Pero eso no me exime de mi compromiso de decirle a la gente, tú necesitas conocer a Dios porque mira cómo me ha cambiado. Mira mi vida, si tú supieras lo que yo era, lo que predicó David la semana pasada. El Evangelio, Dios decidió que el Evangelio fuese predicado no a través de ángeles, sino a través de las personas, a través de la iglesia. Tú y yo estamos para predicar el Evangelio. Quiero terminar haciendo una oración. Pero antes de hacer esta oración quiero decir dos cosas. La primera, ¿cómo puedo saber
Perdón. Puede ser, lo que dije hace un momento, que a lo mejor, con todo respeto, no te molestes, por favor, lo digo en general, no estoy hablando por alguien, pero a lo mejor tú eres de los que Pablo decía un falso hermano. Perdóname, y ahorita explico por qué. No te estoy criticando, pero que has aprendido las costumbres del cristianismo, que tienes años en la iglesia y has aprendido que aquí cuando el predicador dice algo, los demás tienen que gritar amén. Amén. Has aprendido a usar la Biblia, ¿no? De chiquito hasta te ganabas premios ¿cómo se llama? Del esgrima bíblico. Hasta encontrabas los libros apócrifos, ¿no? Macabeos. Aquí está Macabeos. Ay, pero en realidad nunca tuviste un encuentro con Cristo. ¿Y sabes cómo puedes saber que en realidad no tuviste un encuentro con Cristo? No pienses en lo que haces, no pienses en cómo hablas, no pienses en que lees tu Biblia, no pienses en que conoces la historia de la iglesia. Piensa lo que dice Romanos 8. El Espíritu Santo le tiene que dar certeza a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios. Verdaderamente tú puedes decir: Señor, gracias porque tu Espíritu Santo todos los días le da certeza a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios, de que yo soy salvo. No porque me gané el primer lugar en esgrima bíblico cuando tenía 11 años y participé contra los que tenían 18 y les gané. No, sino porque el Espíritu Santo me ha convencido que yo soy salvo. Número 1. Y número 2, quiero dirigirme a las personas que nunca han hecho esta decisión de fe en Cristo Jesús. No te estoy diciendo que te tienes que convertir a una religión, porque si yo te tengo que decir que te tienes que convertir a una religión, eso me hace a mí judaizante. Te estoy diciendo que tienes que hacer algo para ser salvo. No es así. Lo único que te vengo a decir es que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo. Que si tú crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, que si tú crees en el fondo de tu alma y con toda certeza que Dios le levantó de entre los muertos, tú vas a ser salvo. Que si tú confiesas tus pecados y reconoces que no hay otra opción de salvación más que tu fe depositada en Jesús, entonces el Espíritu Santo te dará la certeza y te dirá: tú eres mi hijo y la salvación es tuya. Y yo, Espíritu Santo, te lo garantizo. No tengas temor. No tengas miedo de que cuando llegues al cielo, el Padre te va a decir: no, yo no te conozco. Pues no, lo que dije hace ratito, era con los de enfrente. No, el Espíritu Santo te va a decir: no, yo en ese momento le voy a decir al Padre: Padre, no, yo, Espíritu Santo, lo guardé, lo cuidé y yo le doy certeza de que Él es hijo de Dios. Él es nacido de nuevo. Eso es lo que predicamos, no otra cosa. No se trata de que te portes bien. No se trata de que dejes de decir malas palabras. Se trata de que creas en Jesús. Y como dice Juan, y al creer tendrás vida eterna. Cierra tus ojos conmigo, por favor. Señor Jesús, creemos que tú eres el Hijo de Dios. Creemos que tú has venido para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido. Señor, creemos que tú viniste al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Señor, en esta hora yo reconozco mi pecado. Reconozco que he vivido alejado de ti. Reconozco que he tomado decisiones fuera de tu voluntad. Reconozco que a lo mejor sé mucho de la Biblia, sé mucho de la iglesia, pero la verdad es que tú y yo no tenemos una comunión diaria, continua, y que seguramente tú no me conoces a mí, Señor. Jesús, en una ocasión tú dijiste: mis ovejas conocen mi voz y la siguen.
yo tengo que reconocer que no conozco tu voz, Señor, que no te he seguido. Padre, en esta hora yo te pido que tú me perdones por la obra de Cristo Jesús. Jesús, yo reconozco lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Moriste por mis pecados para darme vida eterna. Y este es el evangelio que predicaba Pablo. Este es el evangelio que predicaba Pedro y la iglesia primera. Que nuestra salvación está única y exclusivamente en ti, Señor Jesucristo. Jesús, yo te declaro como mi Señor, como mi Salvador. Yo declaro que creo en ti y al creer en ti tendré vida eterna. Y Padre, a los que hemos entregado ya nuestra vida a ti, te pedimos que nos ayudes, Jesús, que nos hagas ser como Tito, personas que no tenemos que hablar, que no tenemos que decir nada, que solo necesitamos que la gente nos conozca para que sepa que somos diferentes, que hemos nacido de nuevo. Ayúdanos, Señor, a ser como Tito, un ejemplo vivo de lo que es nacer de nuevo. Te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. También visítanos en nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como IB Torrefuerte, en Instagram, Twitter y Telegram como Torrefuerte IB. Dios te bendiga.